Hola amigos, en este video aprenderemos qué es una dirección IP, qué clases hay y vamos a comenzar el video. Bueno amigos, una dirección IP es un conjunto de 4 números que solamente llegan hasta el 255, como pueden ver en este ejemplo. Digamos que Internet llega a nuestras casas, pero llega a través de una conexión a Internet y mediante la cual podemos conectarnos a otros equipos o a otros servidores o a distintos servicios. Cada servicio publicado en Internet tiene una dirección IP, pero las direcciones IP que están en Internet se les llama públicas porque todos podemos tener acceso a esas IPs o a esas direcciones. Entonces, el servicio que llega a mi casa de video, YouTube que llega a mi casa y tiene video, llega a través de una IP pública, con el destino hacia nosotros. Ahora, una vez que estamos en nuestra casa, ya no se llama IP pública, se llama IP privada. Y son todas aquellas direcciones IP que sirven para administrar nuestra red. Podemos tener de distintos tipos y nuestra red LAN puede ser tan grande como nosotros necesitemos, porque Internet es administrada por cada uno de los que se conectan a ella. Una vez sabiendo la diferencia entre IP privada e IP pública y conociendo cómo se conforma una dirección IP, que básicamente son 4 números que no llegan hasta el 256, comienzan con el 0 y terminan con el 255. A esta dirección IP que vemos en pantalla se le conoce como home, que es la dirección que nuestro equipo toma cuando le instalamos un servidor web. Siempre va a ser esta. O también se le conoce como localhost. Ahora nos vamos a este otro apartado y aquí podemos ver las clases de IP que hay. Esta imagen de un blogspot nos muestra que hay 5 clases de IP. La clase A, que comienza desde el 0.0.0.0 hasta el 127, porque del 128 en adelante ya se le denomina clase B. La clase C es la 192, la clase D es la 224 y la clase E es la 240. Normalmente en nuestras casas siempre llega a la 192.168.0.254 o 1 según el router que esté conectado a internet, o bien 192.168.1.254 o punto 1. Ahora, del lado derecho están las máscaras de subred, que esto en un futuro video vamos a explicarlas más adelante, más a detalle. Bueno, en este video conocimos qué clases de IP hay, cómo se conforma una IP y para qué sirve. Sirve para administrar nuestra red, lógicamente. Ahora, hay direcciones IP versión 6. Esta es la versión 4. La versión 6 surge con la necesidad de aumentar la red de internet, por lo que se inició
una versión más avanzada de IP. En algunos routers vienen, en otras no. Bueno, en este video ya terminamos con este tema. En el próximo video vamos a ver máscaras. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.